Bueno, hola a todos. Para la clase de hoy preparé este video porque vamos a hacer un cierre de todo lo que veníamos viendo hasta ahora de la primera unidad y nos vamos a seguir metiendo ya en lo que tiene que ver con la segunda unidad. Así que esto va a ser una especie de resumen y que va a tener un trabajo especial, ya les digo, como cierre de todos estos temas que veníamos viendo en las primeras clases, con los trabajos prácticos que fueron haciendo. Y nos vamos a meter ya en la segunda unidad. O sea, hasta ahora lo primero tenía que ver con la definición de cultura y lo que es cultura, y la diferencia entre lo natural y lo cultural, y lo que vamos a hacer a partir de ahora también es meternos en lo que es la comunicación simbólica, que en definitiva es lo que nos termina a nosotros convirtiendo en seres culturales, mezclando lo natural con lo cultural. Así que esto es una especie de resumen que me imagino que les va a resultar muy útil para terminar de entender algunas cosas, para terminar de ver algunos conceptos y para hacer un trabajo práctico que va a ser un poco de cierre de todo lo que veníamos charlando. Bueno, vamos con el primer tema o el primer aspecto que fuimos hablando. Tenía que ver entre la diferencia entre lo innato, entre lo natural y lo cultural, ¿sí? Yo acá tengo este diagrama. Bueno, vamos a ver las diferencias. Lo primero que vamos a ver es que en lo natural podemos hablar de lo que es innato, y lo que es cultural, que es lo construido, ¿sí? Yo todo esto que les voy a ir mostrando ahora, que son 4 filminas, las voy a mostrar acá y después las voy a pasar en foto como archivo adjunto, así que bueno, después la van a poder ver con claridad, pero ahora es para explicarlo, incluso con algunos ejemplos y para que lo tengan claro. Bueno, en lo natural decimos que todo lo que es natural es innato. ¿Qué significa que es innato? Son los impulsos que no se tienen que enseñar. Por ejemplo, a un bebé recién nacido no le tienen que enseñar a respirar. Ya lo sabe hacer solo, ¿sí? Lo sabe por un impulso natural, ¿sí? Eso es lo innato. Innatos son los impulsos que no tienen que enseñarse, ¿sí? A un bebé no le tienen que enseñar a dormir, no le tienen que hacer sus necesidades, enseñar a hacer sus necesidades fisiológicas, no le tienen que enseñar a digerir, ¿sí? A un bebé lo ponen en la teta de la madre y ya sabe cómo amamantarse. Por eso decimos que esos son impulsos innatos, ¿sí? O a llorar, lo primero que hace el bebé apenas sale del vientre de la madre es llorar. Bueno, ¿por qué? Porque son impulsos naturales, son impulsos innatos, o sea, no tuvieron que enseñarnos a hacer esos impulsos. Del otro lado, en este lado del cuadro, vemos que lo cultural es lo que se construye, o sea, son las cosas que tienen que enseñarse, ¿sí? Se tienen que enseñar. Por ejemplo, a una persona, digamos, a un bebé cuando nace, no le tienen que enseñar esos impulsos, pero de a poco le van a ir enseñando a cómo manejar esos impulsos. Voy a poner un ejemplo que después lo voy a explicar bien. Pero a un bebé no le tienen que enseñar a digerir, ¿no? A un bebé lo ponen en la teta de la madre y ya sabe lo que tiene que hacer. Pero a medida que va creciendo, le van enseñando a cómo tiene que comer. Come con la boca cerrada, come con estos horarios, ¿sí? Come determinadas cosas y otras no. Bueno, eso es algo que se construye y es algo que es cultural. Otro de los aspectos, acá les dejé, digamos, 4 aspectos de lo que es natural y 4 aspectos de lo que es cultural para que lo puedan diferenciar bien. En lo natural hay que decir que es esto lo que se manifiesta a través de los 5 sentidos, ¿sí? Esto obviamente ustedes lo saben, es la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. O sea, todo lo que se atraviesa, que se conoce a través de los sentidos, es lo natural. Mientras que en lo cultural es todo lo que se da a través de, o se manifiesta a través de pautas, de reglas, ¿sí? De costumbres, de tradiciones, de valores, ¿sí? Eso es lo que está en esta parte del cuadro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, que en lo natural se manifiesta a través de los sentidos, y por eso decimos que en el hombre no hay nada que sea solamente natural o solamente cultural, sino que es una mezcla de las dos cosas todo el tiempo. Por eso lo puse ahí en el medio, ¿sí? El ser humano en el medio como que está atravesado por lo natural y por lo cultural. ¿Por qué decimos esto de los 5 sentidos? Que es muy importante. Nosotros, los seres humanos, no tenemos en la mente la capacidad creadora, digamos, como para justamente crear determinados estímulos. Por ejemplo, una persona que nace no vidente, una persona que no ve, nunca puede saber lo que es un color. Una persona no puede nunca imaginarse o crear en su mente el gusto de una comida que nunca probó.
o nunca puede imaginarse el olor de un perfume que nunca probó, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos a través de nuestra mente es porque lo conocimos a través de los 5 sentidos. Hay un ejemplo de un periodista que le hace una nota a una persona que nació no vidente y la pregunta tonta que le hace es: ¿vos ves todo negro? Y el tipo le responde: yo no sé lo que es negro. Claro, porque el que no vio nunca no sabe lo que es un color. El que no sintió un perfume no puede distinguir ese olor, ¿sí? Entonces, todo eso... Todo lo que nosotros conocemos del mundo lo conocemos a través de los sentidos. Por eso decimos que no hay nada en el ser humano que sea solamente cultural, ni tampoco nada que sea solamente natural, porque vamos a ver que a todo le ponemos esto que decíamos acá: reglas, costumbres, pautas, ¿sí? Lo voy a poner con un ejemplo, que es lo que explicábamos recién con el tema de comer. Nosotros no nos tienen que enseñar a digerir. Lo sabemos de manera natural, lo sabemos de manera innata, sabemos cómo digerir. Lo que tenemos que aprender son las reglas de cómo digerir a lo que vamos a llamar que es comer, el acto cultural de comer. ¿Por qué? Porque nosotros comemos con reglas, nosotros comemos determinadas cosas, comemos con determinadas costumbres, como les decía, con la boca cerrada. Es más, cuando hay alguien que está comiendo con la boca abierta y se le cae la comida, lo que uno dice es: no comas como un animal, porque justamente lo que le estamos diciendo es que tenés que aplicar la cultura tuya a ese hecho que es comer. Entonces, nosotros estamos atravesados a partir de un montón de reglas, de costumbres, de valores, que es lo que yo les mostraba acá, que son las que nos permite vivir en una civilización, o sea, vivir de manera civilizada. A todo le atravesamos las reglas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo incluso más asqueroso, pero bueno, que sirve para esto, para verlo de manera muy gráfica. Un animal tiene ganas de hacer sus necesidades fisiológicas, que es lo más natural que hay. Digamos, una persona o un ser humano o un animal quieren tener sus necesidades fisiológicas porque es una cuestión natural. Bueno, eso sería la parte natural. Ahora nosotros, a medida que vamos creciendo, nos van enseñando reglas de decir: no, esperá, vos no podés hacer ahora, tenés que esperar, tenés que aguantar, tenés que ir al baño, ¿sí? Los animales cuando tienen ganas de hacer sus necesidades van y las hacen. Nosotros no, nosotros aprendimos reglas, por eso cuando somos chiquitos nos ponen pañales. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos esas reglas culturales. Nos van a enseñar después esas reglas culturales que nos dicen cómo tenemos que limitar esos impulsos naturales. Ese impulso natural, que es el de tener ganas de hacer sus necesidades fisiológicas, bueno, están atravesadas por reglas culturales que te dicen: no, ahora no, esperá, escondete, tenés que ir a un baño, tenés que hacerlo de determinada manera. Esas son reglas culturales que atraviesan los impulsos naturales. Otro de los ejemplos que ahora lo vamos a ver: dormir. Obviamente dormir es algo natural. Vos no te tienen que enseñar a dormir cuando sos chico. Pero ¿qué pasa? Una de las primeras cosas que le enseña el pediatra a los padres, al papá y a la mamá, es: mirá, trata de mantenerlo despierto en este horario para que duerma después a la noche. Bueno, ya eso es cultural. Dejó de ser algo natural. Lo natural es que cuando uno tiene ganas de dormir, tiene sueño, duerma. Los animales, no importa el horario, los animales cuando tienen sueño duermen. Nosotros tenemos todas unas reglas culturales que nos dicen: tenemos que dormir en este horario, tenemos que comer en este horario, tenemos que actuar de determinada manera, que tienen que ver con pautas culturales. Entonces, eso es importante porque es para que se vea cómo lo natural y lo cultural, las dos cosas se mezclan para que en el ser humano funcionen de las dos maneras, ¿sí? A través de lo natural y de lo cultural. Tercer aspecto que nos sirve, digamos, de manera muy gráfica para ver lo que es natural y lo que es cultural. En lo natural podemos ver que lo hacen los animales. Por ejemplo, los animales duermen, entonces podemos decir que dormir es natural, pero lo que los animales no hacen es dormir con horarios. Por lo tanto, dormir con horarios es totalmente cultural. Y por el lado de lo que es cultural es lo que hacen los seres humanos. O sea, los seres humanos atraviesan todo a partir de estas reglas, de estas pautas culturales. Esto hay una excepción, porque ya alguien me va a decir seguramente: bueno, pero mi animal, yo tengo un perro que, por ejemplo, sabe que no tiene que hacer pis adentro de casa. Sí, está bien, pero ese perro no lo aprendió de manera sola. Lo que está en ese perro, que está domesticado, es la cultura humana que uno le enseñó que ahí no lo tiene que hacer. ¿Se entiende? O sea, el perro tiene ganas de hacer sus necesidades, va y las hace. Si a un perro lo domesticaste y en tu casa, adentro, no hace necesidades fisiológicas, no es porque el perro adquirió cultura, es porque tu cultura humana lo atravesó y lo domesticó a ese perro para que aprenda cuáles son las reglas culturales del ser humano.
¿Se entiende? Los animales no tienen cultura, los animales no tienen reglas. Los animales, si tienen reglas, es porque el hombre se las impuso, ¿sí? Entonces, eso está bueno como para ver cómo diferencia. ¿Qué es lo natural? Lo que vemos que hacen los animales. ¿Y qué es lo cultural? Lo que solo hacemos los seres humanos, ¿sí? Comer con cubiertos, por ejemplo, comer con la boca cerrada, ¿sí? Y ahora cuestiones que vamos a ir viendo que son un poco más profundas, pero que tienen que ver con esto. O sea, lo que nosotros hacemos solamente los seres humanos, y no lo hacen los animales, es lo cultural. Es lo que nos define a nosotros como seres culturales. Y los animales actúan solamente por los impulsos naturales. Vuelvo a lo mismo. Un perro tiene ganas de hacer algo, va y lo hace. Un ser humano tiene ganas de hacer algo y no lo hace porque hay reglas culturales que le dicen no, espera, ahora no, ¿sí? O tenés que actuar de determinada manera. Ya les digo, ahora enseguida lo vamos a ver con un par de ejemplos un poco más profundos que creo que les va a quedar muy claro. Bueno, y el último punto que tengo marcado acá como diferencia entre lo innato y lo cultural, entre lo natural y lo cultural, es que lo natural no cambia con el tiempo. O sea, desde el primer ser humano hasta el último que nació ahora hace un segundo, todos respiramos de la misma manera, ¿sí? O se respira de la misma manera, o se digiere de la misma manera, o vemos de la misma manera. Digamos, todo eso es igual en el correr del tiempo, no se modifica. Lo cultural sí se modifica, ¿sí? Lo cultural todo el tiempo se va modificando. No se come de la misma manera ahora que como se comía antes, ¿sí? A nosotros nos van poniendo pautas que van cambiando y se van modificando, por lo tanto, lo cultural va cambiando con el tiempo. Un ejemplo por ahí un poco asqueroso, pero que creo que les va a servir para verlo bien entre lo natural y lo cultural, y esto de las reglas. Cuando nosotros decimos los animales comen, no le tienen asco a nada, y los animales comen porque digieren de manera natural. Cuando nosotros empezamos a comer, nos empiezan a enseñar gustos culturales que nos van modificando la manera de comer. Voy a poner un ejemplo, ya les digo, es un poco asqueroso, pero tiene que ver con algo que le pasó a mi hermano cuando todavía gateaba. O sea, todavía no tenía todo el aprendizaje cultural, todas las reglas, costumbres y valores que después le fueron poniendo a medida que fue creciendo. Entonces, un día estaba gateando en el patio y agarró y empezó a comerse los caracoles que había en el patio. Y lo empezó a comer sin ningún tipo de asco. ¿Por qué? Porque todavía no le habían enseñado, o sea, todavía no hablaba. Estamos hablando de un bebé que recién estaba empezando a gatear y lo que hizo fue agarrar y meterse los caracoles en la boca y comérselos. Porque todavía la cultura no le había dicho de que eso estaba mal, de que eso no te tiene que gustar. Y lo agarró y lo hizo. Por eso es que vemos que cuando hay distintas culturas, en otras culturas comen cosas que a nosotros nos dan asco, y en otras culturas le da asco las cosas que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron los gustos, nos enseñaron las costumbres, nos enseñaron las tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, pensando en esto de tradición, nosotros comemos asado y a muchos nos gusta comer asado, hay algunos que no, que son vegetarianos, veganos, que por ahí no les gusta, y en otras culturas, por ejemplo en la India, les resulta asqueroso comer eso, a comer la carne de vaca, porque lo tienen como un animal sagrado. Entonces, ahí está cómo las reglas van modificando los gustos, las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Y es importante ver esto de que las cosas van cambiando con el tiempo. Por ahí los que nos da asco hoy no nos daba asco antes o no nos causaba repulsión y se van modificando por las reglas culturales. Algo que quiero dejar muy en claro antes de pasar al próximo gráfico, que es esto que dice acá abajo, que está en la lapicera, cuando yo se los dé, lo van a poder ver, lo van a ver como archivo adjunto, que dice, la cultura, una definición de cultura es mecanismo de control de la conducta, o sea, mecanismo de control de la conducta, que significa, son cosas que a nosotros nos metieron desde chiquito para decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y de alguna manera reprimir los impulsos naturales que tenemos. Vuelvo al ejemplo. ¿Tengo ganas de tener mis necesidades fisiológicas, de ir al baño? Bueno, tengo que aguantar, tengo que esperar y lo tengo que hacer de determinada manera como lo marca la sociedad. Algo muy importante, ese control no es malo. Sí, digo, no estoy diciendo que lo que es cultural, que es antinatural, sea malo. Al contrario, lo que estoy diciendo es que eso que es antinatural y es cultural es lo que a nosotros nos permite ser civilizados. ¿Sí? Si nosotros no tuviésemos la cultura, viviríamos como animales. Entonces, cuando uno comete algo que es una barbaridad, ¿qué es lo que decimos? Sos un animal.
¿Por qué sos un animal? Porque no aprendiste lo que te enseña la cultura humana, que es decir, vos no podés hacer todo lo que querés todo el tiempo. No, tenés que reprimir, tenés que aguantar, tenés que sostener determinados impulsos, porque así vivimos en una civilización. Entonces, la cultura son los mecanismos de control de la conducta. Ese control no es malo, sino que al contrario, es lo que nos hace civilizados. Ahora enseguida lo voy a contar con un ejemplo que les va a ser, pienso que yo, que polémico, pero les va a servir para verlo bien y para entenderlo bien. Vamos al segundo gráfico, que tiene que ver también con una diferencia entre lo natural y lo cultural, pero acá ya con ejemplos claros, ¿sí? Con ejemplos para que ustedes los vean. El primer ejemplo ya lo dijimos. Lo natural es digerir. ¿Qué significa digerir? Vos sos bebé, naciste, te ponen la teta de la madre y ya sabés lo que tenés que hacer. No te lo tienen que enseñar. En cambio, a medida que vas creciendo, te enseñan a comer. ¿Por qué te enseñan a comer? Porque comés con horarios, comés con reglas, comés con cubiertos, comés determinadas cosas que te tienen que gustar y cosas que te tienen que dar asco, ¿sí? Yo lo ponía en el ejemplo de los caracoles recién de mi hermano. Bueno, ahí hubo una enseñanza de mi mamá que obviamente le dijo, eso no lo podés comer porque eso transmite enfermedades, porque te da asco, pero se lo pudo enseñar recién cuando empezó a hablar, porque si no obviamente que no lo iba a aprender. Pero son cosas que se aprenden, ¿sí? Cosas que te dan asco, cosas que te gustan. Bueno, todo eso tiene que ver con lo cultural. Entonces, primer ejemplo, decíamos digerir y comer. Segundo ejemplo, también lo charlábamos recién, las necesidades fisiológicas la tienen todos los animales, todos los seres vivos tienen sus necesidades fisiológicas. Nosotros lo que construimos es ir al baño. O sea, que culturalmente no podemos hacer como hacen los animales. Los animales tienen ganas de hacer pis, van y lo hacen, donde estén. Salvo que vos lo domestiques, como decía recién, pero ahí es la cultura humana la que está atravesando el animal, ¿sí? Entonces vos le estás enseñando al perro, mirá, no podés hacer cuando vos querés. Tenés que agarrar y tenés que hacerlo de esta manera. Cuando, por ejemplo, te saco a pasear, cuando vas al patio o lo que vos le enseñes a ese animal. Nosotros sí aprendimos a ir al baño. Por eso cuando somos chiquitos, que todavía no tenemos cultura, o sea, somos bebés recién nacidos y todavía no tenemos nada de cultura atravesado en nuestra vida, nos tienen que poner pañales, porque todavía no aprendimos que no tenemos que hacer cuando queremos, sino cuando podemos, ¿sí? Es una regla cultural, ¿sí? Entonces tenemos que aguantar y ese es el pasaje que uno le enseña al bebé cuando uno está dejando los pañales. De decir, mirá, no podés hacer pis o caca ahora, tenés que esperar, tenés que aguantar y piensen que eso es lo más antinatural que hay. Pero no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Vuelvo a lo mismo, no estamos diciendo que lo antinatural o lo cultural sea algo malo, sino que todo lo contrario, es lo que nos permite vivir de una manera distinta a la de los animales, a ser civilizados. Bien, vamos a un ejemplo más polémico, digamos, más fuerte, pero me parece que le va a servir para entender esto de por qué lo cultural o lo antinatural no es malo, ¿sí? Puse como ejemplo, primero, perdón, me estaba salteando dormir, ya lo dijimos, ¿no? Dormir, obviamente no te tienen que enseñar a dormir, sí a dormir con horarios, ¿sí? Ese sería el ejemplo, el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo es el que yo le digo, es un poco más polémico. ¿Por qué? Reproducción de la especie humana, ¿sí? Obviamente todos los animales, por un instinto de supervivencia, tienen esta cuestión de reproducirse y una hembra que tiene a sus cachorros, por ejemplo, tiene que defender a la cría. De hecho, es a lo que más cuida en el mundo. Cuida a la cría. Si uno tiene una perra que tuvo cachorros y se acerca, sabe que la perra va a defender a esas crías, ¿sí? Pero lo que los animales no hacen, incluso las hembras con sus cachorros, no hacen de ninguna manera, es crear un amor madre-hijo. Eso no existe en los animales. Sí existe en nosotros que construimos una familia. Entonces puse ahí como ejemplo amor familiar. Nosotros construimos eso es cultural. Una madre que ama a su hijo es una construcción cultural. La hembra cuida a su cría mientras la amamanta. Una vez que la cría, que el cachorro dejó de amamantarse de la hembra, ya no existe una relación entre esa hembra y ese cachorro. No hay una relación madre-hijo. La relación madre-hijo es algo que se construye. Esto lo vieron el otro día en el video de Gabriel Rolón, que lo explica, y él lo dice. Gabriel Rolón dice, no existe una cuestión de amor de una madre a un hijo, o de un padre a un hijo. Eso es algo que se construye. Esa es la manera como se explica que haya madres y padres que adoptan hijos y los aman de cualquier manera, o sea, igual que cualquier madre que sea natural. ¿Por qué? Porque es algo que se construye, ¿sí?
Lo voy a poner un ejemplo tremendo, dramático, pero que sirve para verlo. A una perra se le muere un cachorro, sí, a uno de los cachorros que estaba matando, y a la perra no le genera ningún trauma. A una madre le pasa eso con un hijo y obviamente que va a ser un dolor enorme que le va a seguir de por vida, que le va a continuar, más allá de que lo pueda superar de alguna manera o de otra. Pero digo, ese amor, eso es lo que demuestra lo que decíamos en este cuadro. Los animales no tienen el sentimiento amor de madre a hijo como lo tenemos nosotros. Eso es construido por el ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es natural? La reproducción de la especie. Todos los animales se reproducen y cuidan a su cría hasta que puede defenderse solo. Nosotros construimos la familia, ¿sí? Construimos una familia que es la que nos permite crecer en una cultura y en una sociedad. Vamos a un ejemplo ahora más polémico todavía, y espero que me entiendan bien para que no interpreten cualquier cosa a lo que voy a decir, ¿sí? Para que lo entiendan de la manera como yo estoy aclarando, que lo cultural no es malo, sino que lo cultural es algo que nos permite vivir de manera civilizada. Tiene que ver con los impulsos sexuales, ¿sí? Van a verlo el quinto ejemplo, la quinta flechita, la anteúltima, dice impulsos sexuales. Obviamente todos los animales tienen un impulso sexual. Una perra que está en celo, lo que quiere es tener relaciones sexuales y lo que quiere, y obviamente lo tiene por una cuestión de reproducción de la especie, ¿sí? Los perros, cuando ven que hay una perra que está en celo, se desesperan por tener una relación sexual con esa perra. Y eso está en todos los animales. Pero nosotros a esos impulsos sexuales le construimos estas ideas de deseo, placer, amor de una pareja y seducción. Todo eso es cultural, todo eso es construido y todo eso tiene que ver con reglas también. Voy a dar el ejemplo polémico y vuelvo a lo mismo. Espero que lo entiendan bien. Los animales, cuando tienen ganas de estar, por ejemplo, hay una perra que está en celo y hay 10 perros que la están siguiendo, como muchos ven en la calle, los animales no buscan seducir a la perra que está en celo. Van y el perro más fuerte es el que está con esa perra y es la que termina teniendo relaciones. Eso, en nuestra cultura civilizada, es lo más parecido a lo que sería una violación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros construimos esto que tiene que ver con la seducción, con la aceptación, ¿sí? Con el consentimiento. Por eso cuando nosotros vemos que hay alguien que viola, lo que decimos es un animal. ¿Por qué es un animal? Porque no es un ser civilizado, no entendió la cultura humana, no lo entendió, no entendió que uno tiene que respetar a la hembra, en este caso obviamente respetar a la otra persona, a la mujer, a la pareja, respetar, entenderla, seducirla, esperar que esa persona quiera estar con uno, no como los animales que van por la fuerza y lo tienen. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay un impulso que es el impulso sexual, que es natural, y hay un deseo, un placer, un amor, una seducción, un consentimiento, una aceptación sexual que es totalmente cultural, que es lo que nos permite ser civilizados, es lo que nos permite separarnos del reino animal, ¿sí? Por eso vuelvo a esta idea, lo cultural o lo antinatural no es malo, al contrario, es lo que nos permite hoy estar acá y ser civilizados. Los animales tienen ganas de tener relaciones sexuales, van y lo tienen a la fuerza. Para nosotros eso es una violación porque nosotros somos seres civilizados que aprendimos a vivir no de una manera natural, sino de una manera cultural. ¿Sí? Espero que se haya entendido bien este ejemplo. Obviamente cualquier consulta me lo pueden hacer. Saben que pueden consultarme por los mensajes de acá de Classroom o de la plataforma. Me lo pueden consultar, pero me parece que la idea está como muy bien para entenderlo, ¿no? Hay algo que es natural, que es el impulso sexual. Bueno, a ese impulso sexual nosotros como seres culturales le ponemos reglas, le ponemos pautas, las ordenamos para vivir de manera civilizada. Y el último punto que tengo acá como diferencia entre lo natural y lo cultural es la comunicación, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en la próxima unidad. ¿Cómo tienen los animales? Los animales, primero, obviamente los animales se comunican. Si vos entras a un lugar y un perro no quiere que estés en ese lugar, te lo va a comunicar, ¿sí? Una abeja, para comunicarle a otras abejas donde está el polen, se lo va a comunicar. Los animales comunican, todo el tiempo comunican. Ahora, ¿qué pasa? Los animales lo hacen de una manera instintiva. Nosotros tenemos lo que se llama una comunicación simbólica. ¿Qué significa la comunicación simbólica? Que nosotros, además de esa comunicación instintiva, lo que hicimos fue crear símbolos.
Cuando uno habla de símbolos, es toda la construcción que nos permite a nosotros, por ejemplo, comunicarnos de una manera más civilizada o mucho más adelantada que la de los animales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un símbolo muy fácil de ver. Si yo hago este gesto así, esto es un símbolo. En realidad es el dedo, ¿sí? Un solo dedo apuntando, que si uno va a una tribu que nunca tuvo contacto con otra cultura, no entiende por qué le estoy haciendo así. Pero a vos de chiquito, seguramente te habrán enseñado que cuando te hacen así, es que está todo bien. Y cuando te hacen así, es que está todo mal. Esto es simbólico. ¿Qué quiere decir que es simbólico? Que es cultural, que es algo que se construyó. No es natural que esto signifique que está todo bien, ¿sí? No es natural eso. Lo natural, digamos, es acá ver un gesto de un dedo. Ver un dedo que se está levantando. Lo simbólico es que esto significa que está todo bien. Lo mismo pasa con las palabras. Cada palabra que creó el ser humano fue para simbolizar, fue para poder hacer referencia a algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la comunicación instintiva de los animales con la comunicación simbólica nuestra? Que a nosotros nos permite, por ejemplo, hacer referencia a cosas que no están. Yo puedo ir de agarrar y contarles algo que me pasó ayer. Un animal no puede. Un animal sí se puede comunicar con vos si tiene hambre o si quiere que te vayas. Pero un perro no te puede venir a contar lo que hiciste, lo que hizo el día pasado, ¿sí? El día anterior. Un animal no lo puede hacer. Nosotros sí lo podemos hacer porque creamos símbolos. Entonces yo te puedo hablar de que ayer estuve limpiando mi auto. Y cuando digo auto es un símbolo que creamos para hacer referencia a ese objeto que está ahí estacionado ahí afuera, ¿sí? Entonces nosotros creamos palabras, creamos símbolos que nos permiten comunicarnos de una manera muchísimo más sofisticada que la comunicación animal, que es solamente instintiva. Los animales comunican, entonces pasando limpio, los animales comunican, pero lo hacen de manera instintiva. Nosotros comunicamos de manera simbólica, a través de símbolos. Si uno juega las cartas, los que juegan al truco saben que por ejemplo, es un símbolo. Significa que tengo el ancho de basto. O esto significa el ancho de espada. ¿Pero por qué lo saben? ¿Por algo natural? No. Porque es algo construido. Porque alguien te tuvo que enseñar a que esto era el ancho de espada y esto era el ancho de basto. Si ustedes juegan al truco con alguien que no sabe la seña de cartas, lo más probable que piensen es que le estás tirando onda o que estás haciendo cualquier otra cosa, porque va a entender los símbolos de otra manera. Por eso digo, los símbolos son construcciones que te tienen que enseñar. Cada palabra que te enseñaron desde chiquito es un símbolo para que vos te puedas comunicar y hacer referencia a mamá, a papá, al auto, al árbol, al sol. Cada uno de esos son símbolos, son palabras construidas o signos. También podemos hablar de un ejemplo de un dibujo que signifique determinada cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo una E cruzada, todos saben que eso significa no estacionar. Pero te tuvieron que enseñar eso, ¿sí? Te tuvieron que enseñar que eso significaba no estacionar, porque es un símbolo creado, no como los animales que no crean símbolos. Los animales ladran, maullan si tienen hambre, o si quieren salir afuera, o si quieren ir, no sé, al patio, a cualquier lado. Bueno, todo eso los animales lo hacen de manera instintiva. Nosotros construimos símbolos para tener otro tipo de comunicación. Llegamos así a lo que se viene ahora en esta unidad, que es la capacidad simbólica. Le hice con lapicera, lo voy a mostrar acá, pero se los voy a dejar ahora también como un documento adjunto para que lo puedan leer. Pero es para que entendamos qué es la capacidad simbólica, que es esto de lo que estamos hablando. Es la facultad del ser humano de representar los objetos y las cosas del mundo que lo rodea a través de símbolos, ¿sí? O sea, la facultad del ser humano de representar esto con palabras. Poder ponerle el nombre hoja a esto, nombre lapicera a esto, ¿sí? Mesa a esto. Bueno, le pusimos nombre a las cosas. Eso significa que es la facultad del ser humano de representar los objetos con palabras, ¿sí? Los símbolos, o sea, las palabras, los dibujos, los gestos del truco, de lo que sea, los símbolos median entre el ser humano y las cosas. Entre esto que está acá, que yo lo veo, lo toco, lo siento, a través de mis sentidos, es que le puse una palabra, mesa, que yo ya sé que puedo ir abajo y decirle a alguien, mirá, estuve arriba en la mesa escribiendo. Bueno, ya el que está abajo sabe que lo que estoy hablando es de esto. Para eso sirven los símbolos. Construyen la relación con la realidad. Por ejemplo, cada palabra que el hombre creó es un símbolo que le permite al ser humano hacer referencia a ese objeto. O sea, cuando el hombre construyó la palabra sol,
Ya todos sabían que hacía referencia a eso, que nos brilla, que nos ilumina todos los días, ¿sí? O cuando uno creó la palabra árbol, a alguien se le ocurrió crear la palabra árbol, es para que todos entiendan de lo que estaba haciendo referencia era eso que está ahí en el patio o que está ahí en la calle, ¿sí? Eso que tiene hojas verdes, que tiene un tronco. Bueno, cada palabra que el hombre creó sirvió para eso, para poder comunicar y hacer referencia a cosas que no están presentes. Vuelvo a la misma idea. Un perro no puede venir a contarte lo que le pasó a la vuelta, si lo dejaste pasear. No, el perro va a venir y se va a comunicar por algo instintivo y por algo de lo que está pasando acá en el momento. Si no quiere que estés, si quiere salir, si quiere comer, pero nunca te va a poder contar lo que hizo el día de ayer. ¿Por qué? Porque no tienen comunicación simbólica. Nosotros lo que tenemos es esto, es capacidad simbólica, ¿sí? Podemos construir símbolos que nos permiten comunicarnos. Y eso es lo que nos diferencia, o a partir de ahí, lo que nos empezó a diferenciar entre lo natural y lo cultural, ¿sí? Esta primera cuestión que veíamos acá, esta primera unidad que veíamos, que en el ser humano no hay nada que sea solamente natural o cultural, está totalmente mezclado, ¿sí? Todo el tiempo hay una entrecruz entre lo que es natural y lo que es cultural. Bueno, y lo último que tengo, como ya para ir avanzando, pero dos cosas que quiero que también les queden. Seguramente lo habrán visto en otra materia, tiene que ver con la teoría de Darwin, Charles Darwin, la teoría de la evolución. También lo tengo acá, que ahora se los voy a pasar como documento, pero quiero que les quede claro 3 conceptos de la teoría de Darwin. No voy a dar toda la teoría de Darwin porque seguramente la habrán visto en biología o en alguna otra materia. Yo les voy a dejar 3 conceptos que me sirven a mí para empezar a ver a partir de ahora por qué nosotros somos seres civilizados, culturales, que vivimos de una manera totalmente diferente a los animales. Y tiene que ver con esto que planteó Darwin hace ya bastante tiempo y que es la teoría de la evolución. ¿Qué dijo Darwin? Todas las especies evolucionan adaptándose al medio ambiente que los rodea. Por ejemplo, un pingüino nunca podría haber sobrevivido a un clima tropical, porque el pingüino tiene un pelaje, tiene determinadas características físicas que solamente le permitió sobrevivir en un clima frío. Al revés, le pasó, por ejemplo, a los loros, por ejemplo, o un ave tropical. Un ave tropical, un loro, nunca podría haber vivido en un lugar frío. ¿Por qué? Porque su pelaje, su físico, no responde a ese clima. Entonces, los animales evolucionan adaptándose al medio ambiente. Los que se adaptan sobreviven. Los que no se adaptan se mueren, ¿sí? Entonces, las especies que no lo hacen están destinadas a extinguirse. Nosotros, dijo Darwin, los seres humanos, somos descendientes de algún ser parecido a los monos antropoides que pudieron evolucionar y adaptarse al medio ambiente gracias a la cultura. O sea, nosotros en algún momento éramos un animal, pero éramos un animal muy débil, que estábamos destinados a extinguirnos. Por ejemplo, un animal que come carne, éramos el único animal que necesita comer carne, sobre todo en los primeros meses o en los primeros años de vida, pero no podía con su mandíbula cortar la carne. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer ese mono antropoide para separarse del resto de los animales y seguir comiendo carne? Crear los cubiertos. Crear, digamos, obviamente estamos hablando de unos cubiertos muy primitivos, de huesos, pero de alguna manera empezar a comer con utensilios, con cubiertos, para poder cortar la carne. Nosotros no tenemos una mandíbula fuerte, como tienen los leones o cualquier animal que come carne, para cortar la carne cruda. ¿Cómo pudimos hacer para sobrevivir cortando la carne en pedazos con algo parecido a un cuchillo? Bueno, eso es cultural. Eso no es natural. Eso se tuvo que aprender. Entonces, lo que dijo Darwin es, nosotros nos pudimos adaptar al medio ambiente, nos pudimos adaptar porque desarrollamos la cultura. Si no teníamos cultura, nos hubiésemos extinguido, ¿sí? Esa es la idea principal que a mí me interesa mucho de Darwin, ¿sí? Ya les digo, creo que lo habrán visto en otra materia. Y lo último, que tiene que ver con las teorías de humanización. Obviamente, teorías de humanización tienen que ver con esto de cómo fue que el hombre se convirtió en ser, que ese mono antropoide de golpe se convirtió en un ser humano. Bueno, son todas esas teorías que van a intentar explicar cómo se produjo y en qué momento la transformación del mono en un ser humano. Todas las teorías de humanización están basadas en la teoría de Darwin, que dice que el hombre evoluciona de un mono antropoide,
¿sí? Entonces, todas las teorías de humanización lo que van a intentar explicar es decir, bueno, ¿en qué momento ese mono dejó de ser mono para ser humano? O lo podemos considerar ya no como un mono del reino animal, sino ya como un ser humano cultural, simbólico, civilizado. Algunos hablan del lenguaje, lo que decía recién, el lenguaje simbólico. Algunos hablan de que es cuando se levantan dos patas y le permite tener dos patas libres, que serían las manos, para construir el mundo que conocemos. Otros hablan de un crecimiento en el cerebro. Bueno, cada teoría de humanización tiene como distintas ideas, pero todas ellas, todas tienen como un origen que es darle la razón a Darwin de pensar que el hombre descendió del mono antropoide, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, esto se los voy a pasar ahora como documento. Espero que se haya entendido. Obviamente me pueden preguntar, porque yo ahora voy a dejar alguna consigna también para que trabajen con este video que acabo de hacer. Pero lo que quería era explicar, terminar de redondear lo que es el debate entre lo natural y lo cultural. Entender que en el ser humano está todo mezclado, ¿sí? No hay nada que sea solamente natural, ni hay nada que sea solamente cultural. Porque todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si yo hablo, que uno puede decir, cada palabra que utilizo es cultural, sí, pero ¿cómo hablo? Lo hago a través de las cuerdas vocales, ¿sí? De mis cuestiones físicas que tienen que ver con lo natural. Entonces, en el ser humano no hay nada que sea natural o solamente cultural. No, es una mezcla todo el tiempo de las dos cosas. Ese es el punto que quería tener para cerrar esta unidad, cerrar esta parte y empezar a ver lo que es la comunicación simbólica, que en definitiva es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos como seres humanos, ¿sí? Como seres civilizados, diferenciándonos del resto de los animales. Bueno, espero que les haya interesado este video, que les haya gustado, que no les sea tan complicado. Digo, sé que son conceptos medios abstractos, pero son conceptos que los necesitamos ver en esta materia para entender todo lo que se viene y además para algo fundamental, entender que todo lo que tiene que ver con la cultura que vivimos nosotros hoy son cosas construidas que pueden ser modificadas, ¿sí? Ese es el gran punto también de esta materia, de entender que si hoy estamos en una cultura como la cultura que tenemos en nuestro país o la cultura a nivel mundial y todo esto que está pasando con la pandemia, y entender que todo este capitalismo feroz y el egoísmo y todo, bueno, son cosas construidas por el ser humano que así como las construyó el ser humano, las puede modificar y que las tenemos que modificar, ¿sí? Bueno, ese mensaje lo quería dejar también para el final. Espero que les haya gustado el video y bueno, seguiremos en contacto a través de videos y demás producciones que vamos a ir trabajando. Gracias, saludos.